Ya están acá nuestros dos invitados para el siguiente diálogo. Antes quería hacer una especie de como aclaración o sí precisión más bien, porque cuando me refería al tema Codana y a que a propósito de la entrevista que tuvimos ayer con Jofre Campaña, la Contraloría emitió un comunicado diciendo vamos a investigar. Antes, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, respecto del caso Codana, había solicitado a la Contraloría que inicie una auditoría, copia certificada de todos los procesos a Petroecuador y requerimientos de información tanto al CERCOP como a la Superintendencia de Compañías para iniciar el respectivo proceso de fiscalización y que se protejan los recursos públicos. Este anuncio lo había hecho Viviana Veloz ayer, horas antes de que la Contraloría emita su comunicado. Así que quería simplemente precisar aquello porque yo mencionaba de que la Asamblea también en sus competencias y atribuciones de fiscalización debía actuar y bueno, en este caso a través de la primera vicepresidenta lo han hecho. Después de eso, la bienvenida a los doctores Agustín Burbano y al doctor Marcelo Espinel. Ambos son conocidos por ustedes, analistas políticos, saben de estas materias, están muy relacionados además con la sociedad, valga redundancia, civil y la forma de operar de lo político, de lo público. Y quiero plantearles a los dos la misma pregunta de entrada, que es, digamos, la inquietud que ahora mismo tenemos todos los ecuatorianos después de que se cerraran los procesos de elecciones primarias y democracia interna, democracia entre comillas, del fin de semana anterior, 17 precandidaturas presidenciales. ¿Qué lectura le damos a eso? Doctor Agustín, bienvenido. Alexis, Marcelo, qué gusto, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. A ver, yo tengo ahí tres variables que podrían ayudar a construir una respuesta. La primera es que tal cual están normados los incentivos para participar políticamente en una elección popular, sobre todo en una elección para un cargo como la presidencia de la República o para una alcaldía o para una prefectura, tal como están normada el Código de la Democracia, hay muchos incentivos para aprovechar las elecciones para catapultar una figura personal, para establecer una imagen pública en un proceso eleccionario sin tener el objetivo de ganar. Digo, de las 17 candidaturas que están en la papeleta, más del 75% sabe que no tiene chances de verdad de llegar a una segunda vuelta, pero saben que pueden utilizar el fondo de promoción electoral para dar a conocer su figura de aquí en adelante en este evento público que es una elección donde hay una conversación pública muy densa sobre el país, dan a conocer su figura y con eso ya tienen cierto nivel de reconocimiento para traducirlo en distintos intereses que tengan. Quizás después querrán volver al mundo de los negocios, quizás después querrán ir a una candidatura seccional. El capital político que acumulen en esta elección después va a tratar de ser convertido en algo más. ¿Y con qué lo hicieron? Con recursos públicos. Entonces, ahí hay un desafío normativo porque sí hay que reducir los incentivos o hay que aumentar los costos de hacer este jueguito. Porque ya venimos sufriendo esto elección tras elección. Esa es la primera variable que te diría. La segunda variable que te diría, que ya tiene más que ver con historia reciente, es que Daniel Noboa es el ejemplo de que en las condiciones de desestructuración, de desinstitucionalización, de asedio de la democracia, de democracia restringida y sobre todo de democracia asediada por la violencia, Daniel Noboa es el ejemplo de que cualquiera puede ser presidente. No digo porque Daniel Noboa, a lo que voy es que en los números nadie daba que Daniel Noboa iba a ser presidente en la anterior elección. Y es del asesinato de Villavicencio y es un desempeño superior al promedio, porque tampoco es que fue excelente, pero es un desempeño superior al promedio en el debate presidencial de la primera vuelta, lo que lo llega a posicionar. Entonces también está el trasfondo de que en realidad, si tú dispones del capital económico suficiente y de la suerte suficiente, te puede salir el sorteo. Entonces ahí tengo la segunda variable. Y la tercera, que va a ser muy breve, tiene que ver con el sistema de partidos. Todavía yo sí creo que el Código de la Democracia no llega a fortalecer ni estructurar los partidos al nivel que debería, y eso ya puede ser motivo también de otra parte de la entrevista. La misma pregunta de entrada que le formulábamos a Agustín a Marcelo Espinel, y de paso, a propósito de todos los detalles que ha ido señalando Agustín, una reflexión. Marcelo, bienvenido, buenos días. Alexis, Agustín, muy buenos días, cordial saludo a la audiencia. Empiezo con la final al respecto del sistema de partidos políticos. Así como existen incentivos, existen desincentivos que le preocupan muchísimo a los partidos políticos, y en este caso son las famosas tarjetas amarillas. Es decir, pues, el hecho de que los partidos políticos que no llegan a cierto porcentaje de votación pierden la personería jurídica.
Ahí tal vez por eso podemos entender por qué Avanza, Izquierda Democrática, Reto y Amigo, pues sí o sí presentaron candidatura, porque en el caso pues de no obtener ya el porcentaje mínimo que determina el Código de la Democracia, desaparecerían como partidos políticos, y eso creo que es algo que se ha convertido en un sistema perverso al respecto de la obligatoriedad de los partidos para participar. El segundo es que existen estratagemas de corrupción, porque así como se pueden beneficiar del Fondo de Promoción Electoral para hacerse conocidos ciertos individuos, pues del Fondo de Promoción Electoral, si es que no es manejado de forma adecuada, también puede llegar a beneficiar tanto a agencias de comunicación como a medios de comunicación que claramente no tienen alcance nacional, pero también indirectamente a políticos, a candidatos, a dueños de partidos políticos, y en eso hay que ponerle un ojo. Dentro de esas estratagemas de corrupción también es muy factible que permee el lavado de dinero. Si es que tú no tienes a UAFE, al CNE, a la Fiscalía y a la Contraloría cumpliendo con lo que determina el Código de la Democracia, es fácil lavar dinero en una campaña. Entonces veamos cómo lamentablemente el accionar político, las campañas electorales también han sido permeadas por la corrupción. Yo recuerdo en alguna ocasión, a propósito de esto que señalas, Marcelo, escuchar el comentario de alguien que decía que incluso a partir de esta suerte de recursos que destina el CNE para, recuérdame el nombre, de los códigos, las claves para la pauta en medios, había candidatos de organizaciones políticas que incluso negociaban con los gerentes de los medios. Es decir, quiero que me pautes tal cantidad de dinero, pero el resto del dinero cuando cobres me lo devuelves. Es que así funciona. Y ¿Es en serio eso? Sí. Es súper simple el tema. Dios mío. Resulta que a Marcelo le dicen, Marcelo, queremos que seas candidato, sabemos que no vas a ganar, pero existe $200,000 del Fondo de Promoción Electoral que no va a ir directamente al partido, no va a ir directamente a ti, sino que va directamente al medio de comunicación. Pero tú sabes que el Fondo de Promoción Electoral va a ir obligatoriamente a 4 canales de televisión y a 10 radios que son las más escuchadas, y no está llegando a otras radios. Entonces lo que hace el candidato junto dentro de este estratagema de corrupción es destinar el dinero probablemente a medios de comunicación que no está llegando todo el dinero, y al momento en el cual el medio de comunicación recibe el dinero le da la comisión al candidato así como también a la agencia de comunicación. Ojo con esto, nosotros hemos pedido durante las últimas 3 elecciones al Consejo Nacional Electoral rendición de cuentas sobre a qué medios de comunicación, a qué empresas ha destinado el Fondo de Promoción Electoral. Ya sabes la respuesta, negativa. Nunca entregan esta información. Pero ¿y la ley de acceso a la información, de transparencia? Mira, Alexis, y mira, Agustín, algo con lo que nosotros siempre hemos insistido. El Consejo Nacional Electoral no tiene como obligación únicamente organizar elecciones. Tiene que fortalecer y depurar el sistema de partidos políticos, y al parecer de esa tarea se han olvidado. Pero también dentro de eso está la rendición de cuentas del uso de fondos públicos, del uso del dinero de los ecuatorianos en las campañas. El CNE le ha quedado debiendo al país, pero de largo. Te planteo la misma discusión, Agustín, una reflexión sobre esto que a mí me espeluzna. O sea, yo alguna vez les comento, escuché eso cuando trabajábamos en la misma estación radial con Fabricio, y hay un candidato de derechas que aspiraba a la alcaldía de Quito en ese momento, no me voy a reservar el nombre, no voy a decir quién. Nos dijo, ustedes son los únicos periodistas que no me han cobrado por la entrevista. Y yo me quedé loco. O comentario aparte, adicional del que le señalaba hace un momento, de que hay partidos políticos y candidatos que negocian con los gerentes de los medios para, la mitad, sí, me la pautas, me pones publicidad, pero la otra mitad me devuelves también dinero. Increíble. Una reflexión sobre este tema de corrupción. Y quiero volver a lo otro, que con lo que empezábamos hablando, Agustín, contigo, para de ahí seguir incrementando la conversación en torno a ese tema. Yo alguna vez planteé a alguien esto mismo, cuando nunca hemos llegado a este extremo, ¿no? 17 precandidaturas, vamos a ver cuántas finalmente se imprimen en la papeleta. Pero decía, no es demasiado, y me decían, no, esa es la democracia. Finalmente hay 17 organizaciones nacionales, las 17 pueden participar. ¿Qué decir de eso? A ver, de esos dos temitas. Yo creo que hay cierta inercia en el CNE de no adaptarse a los desafíos y a los problemas que cada contexto electoral ha ido adquiriendo con los tiempos, conforme ha ido evolucionando los años. Y te digo esto porque hay algunos problemas específicos alrededor y algunos déficits en cómo el CNE está regulando en general el sistema de participación electoral, ¿ya?
tenemos este tema que yo también conocía de las denuncias. Me quedo un poco loco escuchándole a Marcelo que el CNE no está transparentando quiénes están recibiendo el Fondo de Promoción Electoral. Me parece increíble. Pensé que esa información era pública. Di por sentado que era pública, pero viviendo en este país no debería ser eso. Me quedo sorprendido. Pero no es la única zona gris. O sea, zonas grises sobran. Por ejemplo, de verdad, hasta ahora no existe un resultado efectivo, sabiendo que la democracia ya está sediada por el lavado de dinero, sabiendo que la democracia está sediada por la violencia. No existe un solo estudio, un solo reporte del CNE con la UAFE sobre la infiltración de dineros ilícitos de economías criminales en el sistema político, en el sistema electoral. No existe. Y no existe el mayor mínimo esfuerzo para empezar a apuntar un sistema de inteligencia electoral que permita filtrar al momento de inscribir candidaturas, qué candidaturas podrían estar relacionadas con lavado de dinero. Pero eso no existe. ¿Es por miedo, es por inercia? O sea, finalmente te vas a meter a pelear con el narcotráfico, que tú sabes cuál es la forma de operar, ¿no? Bueno, pero eres uno de los poderes del Estado. O sea, eso es a lo que yo voy también, y esto ya me va a conectar con otras cosas, pero cuando estamos pidiendo a los militares que ayuden a combatir a las economías criminales, lo que tenemos que pedir a los militares, es que ayuden a fortalecer justamente el rol institucional y fortalecer el rol de las instituciones para que no se vean asediados por las economías criminales. Es fortalecer los sistemas de inteligencia y fortalecer los sistemas de protección de los funcionarios públicos que tienen que hacer cumplir una razón de Estado frente a las economías criminales. Por eso está muy bien y está perfecto no sé si está muy bien y está perfecto, pero yo insisto en esto. Una de las preguntas que nos debieron haber hecho en la consulta popular es que en espacios claves para proteger la institucionalidad pública debería estar respaldando a los civiles que están ejerciendo roles institucionales que son claves para controlar la infiltración, la penetración del narco en la institucionalidad del Estado. Ahí sería clave que haya inteligencia militar y protección militar a los funcionarios, porque es muy difícil ser un funcionario del CNE sin la protección y sin el sistema de inteligencia que deberías tener para justamente tomar medidas sobre esto. No los estoy exculpando del todo porque sí falta iniciativa, pero así como vemos en el Fondo de Promoción Electoral, en el tema del lavado de dinero, hay una zona gris en el tema de las redes sociales, siguen siendo una zona gris para el CNE, y encima más el CNE no logra establecer ni con el Ministerio del Interior ni con Fiscalía un mecanismo adecuado de protección a las personas políticamente expuestas que están recibiendo amenazas. Entonces sí siento que hay muchas tareas en las que el CNE está en el debe. Ahora, en los últimos días el Consejo Nacional Electoral, a propósito de estos temas, ha fijado ya el monto que podrán destinar, más allá de las claves estas y de los recursos para la publicidad y pauta en medios de comunicación, radio, televisión, prensa y vallas, el techo para el gasto electoral en campaña, 5 y pico de millones de dólares por cada candidatura. ¿Eso es suficiente? ¿Es insuficiente para un país con 13.7 millones de electores? ¿Y cuál es el mecanismo que deberían utilizar las instituciones que señalaba Marcelo hace un momento, la UAFE, el CNE, la Superintendencia de Bancos y demás, para evitar que ahí ingresen dineros ilícitos, no solo del narcotráfico, sino de cualquier otra actividad ilegal? ¿Sabes qué? Permíteme contarte esta historia. A mí ya no me preocupa el monto que establezca el CNE, porque nunca lo controla. Y voy a ponerles un par de ejemplos. Eso queda para el titular, dices. Sí, realmente sí. Lamentablemente nunca lo controlan. Y les voy a poner un par de ejemplos con base en las veedurías que hicimos de las últimas 3 elecciones. La última de Guillermo Lasso para poder llegar a la presidencia en el año 2021. Resulta que cuando uno veía el reporte de ingresos de campaña y gastos de campaña, podías identificar 2 posibles estratagemas de corrupción. El candidato máximo puede aportar hasta el 40% del monto máximo de campaña. No puede superar eso de acuerdo a la ley. Y tú veías que el primer aportante de campaña de Guillermo Lasso era Guillermo Lasso. En segundo lugar estaba su hermano, pero tú no sabes si es que el dinero que aportó su hermano venía de sus actividades profesionales o el mismo candidato es el que le dice, oye, ñañito, toma esto, aporta tú para no superar el monto máximo. Y en tercer lugar estaba Danilo Carrera. Entonces, cuando tú ves esos reportes, dices, ok, a Danilo Carrera lo vinculan con un caso de crimen organizado, ahora entiendes precisamente de dónde probablemente puede venir ese dinero. Eso podía haberse alertado desde un principio con los informes de ingresos de campaña, pero por supuesto, ¿se lo hizo? Probablemente no. En esa misma línea, en esta campaña electoral, te voy a contar de 2 más brevemente. Por ejemplo, tú veías que existían aportes de Ralph Suástegui, así como también de Fabián Pozo,
en ambas vueltas electorales y ambos aportes sumaban $9,990. Y tú te preguntas, ¿pero por qué solo $9,990 y no $10,010? Porque claro, la UAFE te obliga a que si hay un aporte de más de $10,000, tienes que entregar el formulario de declaración de origen lícito de fondos. Entonces existen mecanismos para evadir los controles. Entonces ahí hay que poner atención a lo que está haciendo la UAFE y lo que está haciendo el CNE. El siguiente ejemplo súper breve. Cuando nosotros hicimos el monitoreo de los cierres de campaña de los candidatos de alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, en contraste con los informes de ingresos y gastos de campaña, por ejemplo, vimos el informe de Aquiles Álvarez, en el cual reportó que más o menos recibió $50,000 como aportes de campaña, y en los reportes de gastos había gastado $25 en toda su campaña. Entonces, después pero eso es inverosímil. Totalmente, y nosotros estuvimos presentes en el cierre de campaña, tomamos fotos, vimos cómo se entregaban los panfletos promocionando a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, la denominada Liga Azul, y veíamos esta serie de irregularidades. Nuevamente el CNE, de brazos cruzados, Contraloría, Fiscalía lo propio, UAFE lo propio. Entonces te das cuenta que en el papel, así como pones este monto máximo de aportes, puedes colocar una serie de cosas, pero a la larga no se cumple. El último caso, brevemente, estuvimos en el cierre de campaña de Jorge Yunda. Existen los videos en los cuales quienes estaban animando el cierre de campaña estaban regalando licuadoras y ollas arroceras a quienes contestaban ciertas preguntas sobre el candidato. Cuando nosotros colocamos esto en redes, el ex candidato Yunda dijo, no, eso es mentira, pusimos el video y obviamente ya no hubo una respuesta. ¿Quién debía estar ahí? La Dirección de Fiscalización de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, verificando que no se dé esta infracción, que es entregar regalos y prebendas durante la campaña. ¿Estuvo presente? No estuvo presente. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no está cumpliendo con su rol, y lo que dices tú se cumple. Queda esto únicamente en el titular del medio de comunicación, en el titular del boletín, y quienes somos afectados en última instancia, los ecuatorianos, con este sistema democrático electoral tan débil. Ahora, quiero plantearte una inquietud con respecto de lo que mencionaba Agustín en la introducción de esta conversación, y es, de las 17 precandidaturas, al menos 65% de ellas, decía Agustín, no tienen ninguna aspiración de llegar en el primer pelotón. Los partidos políticos se han convertido en un buen negocio. ¿Qué tan buen negocio es tener un partido político y por qué hay tanta proliferación de precandidatos? Yo también mañana me lanzo de precandidato y voy a buscar partido que me auspicie, sin ser militante, sin ser adherente, sin tener consistencia ideológica. ¿Es un buen negocio tener un partido político? Sin duda que sí. Empecemos desde el origen. Constituir un partido político es caro, es extremadamente caro. No cualquiera lo puede hacer. Tienes que recoger un montón de firmas, debes tener una estructura, debes tener bases, y eso hace que un partido político se vuelva llamativo tal vez para una siguiente elección en la cual un candidato quiera llegar al poder y no tenga estructura política. Recordemos el caso de Daniel Noboa. Daniel Noboa no tenía partido político y tuvo que acogerse a otras organizaciones políticas que probablemente algo pidieron a cambio para poder patrocinar esa candidatura. Hoy una de ellas desaparecida. Mover anterior Alianza País. Exactamente. Entonces tú te das cuenta cómo terminas configurando la evidencia de partidos de alquiler. Entonces termina siendo un buen negocio para quien quiere llegar al poder, no tiene organización política y en ese momento la puede aprovechar. En segundo lugar, lo que ya conversamos de las estratagemas de corrupción, de beneficiarse del Fondo de Promoción Electoral. E incluso vamos un poco más adelante. El Fondo Partidario Permanente, y pongamos dos casos en específico, partidos políticos que sí llegaron a tener determinada votación, que el Estado ecuatoriano con el dinero de nuestros bolsillos le entrega a cada uno de los partidos fondos para supuestamente invertir en la formación de sus militantes y para poder subsistir. Pero ahí aparecen casos, Alexis, que debemos recordar todos, como el de la famosa reconstrucción vaginal del Partido Sociedad Patriótica, con dinero de todos los ecuatorianos, así como también el proceso de formación de fe a través de el supuesto pago de una maestría a Dalo Bucaram, con nuevamente dinero de todos los ecuatorianos. Terminan beneficiándose los caudillos de los partidos, los dueños de los partidos, con todos nuestros recursos. Increíble esto. Los partidos políticos convertidos en vehículos de alquiler, Agustín. Muchos de ellos, y creo que el ejemplo más patético, no sé si este va a ser peor, pero creo que muy patético fue lo de la elección anterior, ¿no?
que fue una elección excepcional porque derivaba de una muerte cruzada. Entonces a todas las organizaciones políticas les cogió casi al apuro llevar adelante eso. La única de 8 candidaturas en donde presidenta y vicepresidente candidatos eran adherentes, militantes, incluso dirigentes de la organización política, era la Revolución Ciudadana, el resto no. Entonces debería ir ahí, a partir de lo que decías tú en la introducción también, el sistema de partidos, una reforma al Código de la Democracia, a lo que sea necesario para obligar a las organizaciones políticas a proponer como candidatos gente que milite y active permanentemente en los partidos. Sí, mira, porque hay una paradoja. Yo comparto lo que dice Marcelo, es costoso hacer un partido, y es cierto. Pero así como es costoso, se fue haciendo más fácil convertir capital económico en una estructura partidaria. Entonces sí es costoso, pero si tienes el capital económico, puedes convertir capital económico en capital político, por así decirlo. Uh-huh. ¿Por qué se vuelve negocio? Ahí hay que pensar, ¿para qué sirve a alguien un partido? Un partido le va a servir, primero, para negociar decisiones políticas vinculantes para la sociedad, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Y eso les puede interesar a empresarios, eso les puede interesar a grupos de interés, eso le puede interesar al narcotráfico, eso le puede interesar a X actores o actorías de la sociedad. Uh-huh. Pero es negocio porque te permite negociar e influir. Entonces ahí está el primer punto. Segundo, uh-huh. ¿por qué es negocio tener un partido político? Es negocio porque adicionalmente hoy en día, y esto ya tiene que ver con la primera parte, con lo de la institucionalización, así como es costoso tener un partido y así como es fácil tener un partido, al no estar institucionalizado ni en la realidad ni en la norma, todo lo que un partido político debe ser, una vez que tú ya logras superar el umbral mínimo del CNE, la normativa te regula de manera muy débil o no te regula de ninguna forma, mejor dicho, uh-huh. la calidad de las prácticas y de los procesos internos que tienen que tener las organizaciones políticas. Entonces, eso hace muy fácil sostener un partido una vez que llegaste a cumplir el umbral, y una vez que llegaste a cumplir los requisitos, y una vez que lograste tener el partido, se vuelve muy fácil sostener el partido de forma latente. Y activarlo con cada coyuntura electoral, porque a la final lo vas a poder alquilar a los diversos grupos de interés que le van a poder dar un uso. Entonces, en ese sentido, sí creo que aquí, otra vez, sí hay un déficit del CNE de hacer una verdadera evaluación de por qué los partidos políticos están siendo tan fácilmente mercantilizables. Y aquí sí podemos analizar muchísimos aspectos, pero sí creo que hay que empezar a darle un poquito más de condumio a la regulación y a la normativa respecto de la calidad de las prácticas internas dentro de los partidos políticos. Ahí hay un déficit grandísimo que también es el que está permitiendo que esto se sostenga de esta manera. Y hay que subir los costos de empezar a adoptar estas estratagemas, porque mientras los costos de adoptar estas prácticas lesivas para la democracia sigan siendo tan bajos o tengan la trampa incluida dentro de la misma normativa, va a ser difícil que la realidad cambie. ¿Cómo hacer, Marcelo, para que los partidos políticos finalmente asuman la responsabilidad? Porque, digamos, los ciudadanos vamos cada 2 años en este país a votar y votamos por las figuras o los nombres que los partidos nos proponen. Porque además, y ahí les planteo otro tema de discusión que me parece que es súper importante, los procesos de democracia interna en este país son una tomadura de pelo, son una burla. Sí, a ver, yo creo que hay que poner este mensaje sobre la mesa, y es algo que lo he venido haciendo desde hace varios días atrás. Los problemas que tiene el Estado ecuatoriano son estructurales, ya no se pueden solucionar con simples parches, y creo que hay que debatir responsable y profundamente sobre ellos. Empecemos con lo que tú acabas de mencionar, Alexis. Bajo la excusa del respeto a la autonomía de las organizaciones políticas, los procesos de democracia interna son simplemente una fachada. Uh-huh. Bajo votos de aplauso, bajo las decisiones del caudillo, del dueño del partido, se decide quiénes son los candidatos, sin que exista realmente un apoyo de la militancia a estos candidatos o la posibilidad de oponerse por parte de la militancia a determinados candidatos. Y eso hace que los resultados en la papeleta pues sean los que nosotros vemos cada 4 años, así como también que tú tengas autoridades electas que son extremadamente maleables, extremadamente permeables a la corrupción, pero que sobre todo no responden a un proceso de formación ideológica, y eso se termina convirtiendo en el típico camisetazo.
Yo sí creo que es importante que el Consejo Nacional Electoral, que la normativa electoral ponga reglas claras, mínimos al respecto de cómo tienen que ser los procesos de democracia interna. Que sean procesos de democracia interna transparentes, objetivos, realizados de tal forma en la cual exista la posibilidad de tener un voto informado por parte de los militantes. En segundo lugar, algo que creo que tiene que hablarse es subir los costos de la participación electoral. ¿Y a qué me refiero en la línea de lo que decía Agustín? Se discutió en determinado momento que aquellos partidos que no llegan a determinada votación no solo reciban una sanción, sino que devuelvan un porcentaje del fondo de promoción electoral. El momento en el cual al partido le vas a decir, oye, no es que esos $200,000 los vas a poder gastar y después probablemente recibirlos, sino que si no llegas a cierta votación tienes que devolver ese dinero. El momento en el cual hagamos eso, ten la seguridad que no vas a ver 17 binomios. En tercer lugar, brevemente, yo creo que es importante avanzar hacia la afiliación obligatoria. Si quieres ser candidato, tienes que estar afiliado obligatoriamente al partido político y no estar pasando de un partido a otro, y si es que lo haces, tiene que ser evidente. Esto incluso tiene que darse un año antes de las elecciones. De esta forma, ¿qué lograríamos, Alexis? Que no se den los camisetazos que estamos viendo en la Asamblea Nacional, en la cual tú ves en los últimos meses cómo se están moviendo las manzanas, porque de repente el gobierno le ofreció algo a un asambleísta de oposición, entiéndase, ese algo es una candidatura, y de esa forma lograste mover los votos en la Asamblea Nacional y pues tener una mayor cantidad de candidatos que probablemente van a responder a tus intereses. Esto ya se hizo en Colombia. Un año antes de ser candidato tú tienes que afiliarte obligatoriamente y no tienes este movimiento de manzanas de última hora. Y un tema que también creo que tiene que discutirse de cara a generar gobernabilidad es que los asambleístas tienen que ser electos en segunda vuelta. Esto lo que nos permitiría es que el ciudadano, ojo, vas a tener un abanico de opciones, movimientos nacionales, locales, pero que el ciudadano piense dos veces al momento de elegir el asambleísta para tratar de generar una mayor gobernabilidad en un posible escenario en el cual el partido A y el partido B son los que lleguen a la a la presidencia de la República. Aunque eso, digamos, signifique restarle oportunidades a listas que, por ejemplo, no tengan un candidato presidencial que les pueda significar un arrastre, por poner un ejemplo. Y eso creo que es lo que tiene que debatirse. Personalmente yo creo que el momento en el cual tú dejes de depender del candidato a la presidencia, que sea la razón por la cual arrastre mis votos, sino que dependamos de una ideología clara, de mecanismos de comunicación efectivos, vamos a indirectamente a fortalecer la cultura democrática. Saber que yo no voto por Juanito, sino que voto por el Partido Verde, en el cual las ideas del Partido Verde coinciden con lo que yo busco de país. Si no, siempre estamos votando que por el señor Pérez, que por el señor Álvarez, que por el señor Ramírez, que son quienes se convierten en el Mesías de turno, que va a solucionar los problemas del país. Yo creo que eso es lesivo para nuestra democracia. Y ahí, por ejemplo, Agustín, necesaria quizás establecer una reforma para que en el caso de legisladores que se cambian a mitad del periodo o en el transcurso del periodo legislativo de bancada o deciden desalinearse de su partido, vincularse al gobierno, por ejemplo, como ha pasado ahora con Ferdinand Álvarez, con Henry Bosques, con Javier Jurado, entre otros. Natalie Murillo, ahora la última, que pasó de Construye a ADN, pierdan su curul. Ahí yo creo que ahí nos va a tocar dar un debate y hacer una ponderación de derechos de participación política ya a nivel constitucional. Pero si me preguntas a mí, yo sí creo que si una persona es elegida por determinada organización política y al llegar a la asamblea, primera, segunda semana, se cambia de bancada, se cambia de organización política, debería perder la curul. Más aún cuando el voto ahora es en plancha, pues. Sí, pero ahí nos vamos a entrar en una discusión de ponderación de derechos que es un poco más compleja porque nos metemos hasta con derechos convencionales. Entonces, y esa discusión hay que darla. Yo creo que hay que darla porque si no, estamos abriendo una ventana para mercantilizar el voto y la pertenencia política brutal. O sea, no solo que el partido político es un negocio y es algo que es mercantilizable, sino que estar dentro de uno u otro partido político es también como tener fichajes en uno u otro equipo de fútbol. O sea, los mismos asambleístas están siendo mercancía. Eso es lo que, cuando vemos que hay un asambleísta que se pasa de un partido a otro, lo que estamos viendo es que el asambleísta es una mercancía, que tiene un valor, que tiene un valor de cambio. Entonces, eso es lo porque tiene un valor de uso. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo que me encanta el ejemplo del tema del fútbol.
Pero bueno, en el asunto deportivo, el objetivo, seas del Real Madrid o del Barcelona, se me viene a la mente el fichaje de Figo, que ameritó incluso un documental de Netflix, ¿no? El objetivo siempre va a ser ganar. Sí, pero... Ser campeón. Pero en la política, en cambio, es tan fácil cambiarte de camiseta, un día ser socialista del siglo XXI, correísta, y el siguiente día ser novoísta y de derechas. Pero ¿te acuerdas del BAN de Guillermo Lasso? Tenía 12 asambleístas propios y de la noche a la mañana ya tenía 14 alquilados. Uh-huh. O sea, sí es fácil. O sea, la evidencia nos está mostrando que lamentablemente es fácil. A lo que yo voy es, ¿qué sentido tiene que votes por alguien que está en un partido político y tu voto se destruya a la semana por medios mercantiles? Y eso sí se debería normar. Quizás lo que nos está faltando también recuperar en este país es un precepto que ni siquiera viene de la Unión Soviética, es ultraliberal. Pero en el ejercicio de la política tiene que haber una separación entre el poder económico y el poder político, y eso no lo estamos teniendo aquí. Parte de la crisis de los partidos que estamos experimentando hoy en día, y esto se puede ver muy fuertemente en la historia del Partido Social Cristiano y de la izquierda democrática, es que los partidos políticos tendían a ser el espacio político que traducía los intereses de las élites que representaban, de los sectores populares o de la sociedad civil que representaban, y trataban de traducir esos intereses en función de un proyecto de país de bienestar común. Esa mediación... Sin necesidad de que Luis Noboa sea candidato. Esa mediación, a finales de los 90, principios de los 2000 en este país, se pulverizó. Y eso es también lo que explica por qué dejó de tener fuerza de gravedad el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática, porque las élites a las cuales representaban dejaron de depender de esos profesionales de la política para representar sus intereses, sino que empezaron a autorrepresentarse directamente. ¿Por qué empiezan a autorrepresentarse? Porque teniendo medios de comunicación y teniendo costos de transacción tan fáciles para tener un partido político, empezaron a prescindir de los políticos y empiezan a ejecutar sus políticas sin proyecto de país, metiendo proyectos ultra particulares, estrategias de país ultra particulares que nos han terminado trayendo lo que estamos. O sea, en algún punto que exista un sistema de partidos políticos relativamente autónomo, diferenciado, es sano para la sociedad, y eso se ha pulverizado hoy en día, y lo han pulverizado más que nada desde los poderes desde los poderes económicos. Pero el problema es que para evitar que esas élites pulvericen el sistema, se necesita tener un sistema con instituciones sólidas. Te pongo un ejemplo, les pongo a los dos el ejemplo. Piñera, uno de los hombres más ricos, llegó a ser presidente en Chile y la institucionalidad no se movió, sigue funcionando. ¿Por qué acá es tan complejo? ¿Por qué el Estado termina acomodándose a los intereses? El banquero llegó a reformar la ley de herencias. Noboa ahora contrata con las empresas de la tía. Te voy a responder rapidísimo. Aquí hay una... Verás, en Ecuador, en las sociedades donde hay una heterogeneidad estructural tan brutal, donde hay niveles de informalidad tan brutal y donde el Estado es tan débil, hay todo un conjunto de leyes, de normativas, de leyes realmente existentes que organizan nuestras conductas y que no son las que están ni en el Código Civil, ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución. O sea, en el Ecuador en realidad opera una serie de prácticas informales que están ultra institucionalizadas, que están ultra normalizadas en la sociedad y que no son las que están en las leyes, ni en los códigos, ni en la Constitución. Y eso pasa justamente por la debilidad del Estado que tenemos, que no puede hacer cumplir la ley, ¿ya? En Chile eso no pasa. Te pongo un ejemplo y te lo voy a poner el ejemplo por fuera del sistema de partidos. Acá hubo un revuelo porque estaba mal hecha la ley del COIP, porque era desmedida la sanción de si te agarran con exceso de velocidad y te vas 3 días presos. Pero un mes de haber implementado la AMT acá en el Distrito Metropolitano de Quito, la medida, ya bajaron las muertes por accidente de tránsito. Era la ley. Solo cumpliendo la ley. Entonces, en algún punto sí hay un hábitus en el Ecuador de que en realidad no son las leyes las que seguimos, sino que hay todo un sistema legal no escrito, que es informal, y en el cual todos actuamos y participamos y reproducimos coordinadamente, y eso es la ausencia del Estado. Ustedes desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo han hecho seguimiento de todos estos procesos que hemos vivido en los últimos años, Marcelo, críticos en ciertos momentos, muy críticos en ciertos momentos. ¿Qué pasa con la institucionalidad de este país para evitar lo que decían hace un momento Agustín, que llegue un banquero al poder y termine acomodando las leyes, el Estado a sus intereses, o que llegue un heredero al poder y haga exactamente lo mismo? Y eso ha sido la constante en todos estos años. Pasamos siempre de los amigos de los unos a los amigos de los otros.
Y eso lo vimos durante la época del correísmo, lo vimos con Moreno, lo vimos con Lasso y lo seguimos viendo con Noboa. Y esa siempre ha sido la posición de la Fundación. Defender principios, defender el Estado de Derecho y no defender a las personas. Y eso es lamentable porque evidencia la debilidad institucional que tiene el Estado ecuatoriano, y con eso incluso te ratifico lo que el día de ayer emitimos a través de un comunicado de la Fundación. La crisis que está viviendo el Estado ecuatoriano requiere reformas estructurales, entiéndase reformas a la Constitución. Esto ya no se puede solucionar con las autoridades de turno, no se puede solucionar con parches, y hay que debatir responsablemente sobre este tema, porque claro, hablar de reformas a la Constitución te plantea un 50-50, o logramos arreglar las cosas o todo se puede ir por el caño. Entonces creo que es importante discutir sobre esto. Ahora, brevemente quiero comentarte un par de ejemplos en relación a lo que mencionaba Agustín, lo que mencionabas tú. En las dos últimas legislaturas ordinarias, entiéndase Asamblea 2017-2021 y la 2021-2023, más del 50% de los asambleístas se cambiaron de camiseta. Increíble. Es un montón. En la actual ya superamos los 45 legisladores. El mismo fenómeno que comenta Agustín al respecto del BAN, que alquiló un montón de asambleístas, sucede lo propio con ADN. Ya superan los 35 legisladores y no llegaron con más de 2 decenas. ¿Qué es lo que se hizo en España, pero que le veo muy lejano poder hacerlo acá? Se aprobó el pacto antitransfugismo. Y es que las organizaciones políticas acordaron no recibir a legisladores de otras organizaciones políticas. Eso quiere decir que, Juanito, decidiste salir del Partido Conservador, no te vamos a aceptar en el Partido Liberal y vas a ser el detestado, vas a ser el apestado. Entonces el legislador ya lo pensaba 2 veces porque ya no podía defender su calidad independiente y tampoco podía afiliarse a otros partidos. Pero eso les obliga a ser doblemente éticos. Más jodido todavía en nuestra realidad. Exactamente, pero también veamos cuál es la problemática actual. Tú en las últimas legislaturas tienes al menos 10 movimientos locales que llegan a la Asamblea Nacional. Y tenemos que repensar si es que el modelo de favorecer la democracia, como tú decías, es tener una gran cantidad de partidos políticos o buscar movimientos nacionales fuertes con presencia en lo local. Porque si no, estos movimientos locales, que en teoría responden a las realidades locales, lo que están logrando es tener monedas de cambio dentro de la Asamblea. ¿Para qué? Para con 1, con 2 legisladores poder sumar votos para poder configurar mayorías y tener estas famosas mayorías móviles que tanto daño nos están haciendo. Es importante repensar la estructura del Estado, las nuevas lógicas del Estado, y no quedarnos con reformas parches que nos convierten a los ecuatorianos en los sujetos de un laboratorio cuatrianual para poder ver qué funciona y qué no funciona. ¿Qué posibilidad hay de que en los 2 espectros que uno, bueno, deberían ser 3 en realidad, no izquierda, derecha y centro, pueda consolidarse alianzas? La izquierda viene hablando de la unidad desde hace un par de semanas atrás, quizás un poco más, con dimes y diretes sobre los cuales yo he evitado profundizar porque me parece que el país ya está cansado de tanta bronca y que hay que ir más allá. La derecha, a partir de declaraciones en estos últimos días de Ana Belén Cordero, también ha manifestado intenciones de querer aliarse. La pregunta es quién se va a querer aliar con un muerto si la iniciativa sale de Creo. Pero están ahí, está Cucalón, está Kronfle, está Topic, está el propio Noboa. Empecemos por el tema de las izquierdas, que fue los que empezaron a hablar sobre la unidad. ¿Hay o no perspectivas de que la unidad finalmente presente una candidatura en común en las izquierdas? ¿Y qué posibilidades también ve Agustín de que la derecha promueva algo similar? A ver, respecto a las izquierdas, te diría yo, primero saludo y celebro que haya este ejercicio de diálogo, de conversación. He venido militando porque hay un pacto de no agresión entre las izquierdas, porque a la final las diferencias en las izquierdas fueron las condiciones subjetivas que también permitieron y que gran parte de las organizaciones de izquierda legitimen la destrucción del Estado y de la institucionalidad tal cual está. Entonces, por ese lado celebro. Me parece que está incompleto en la medida en que no se estén trabajando medidas de confianza mutua. Digo, si tú tienes un pacto de no agresión, tú tienes que reforzar ese pacto de no agresión con medidas de confianza mutua para saber que el otro no te va a traicionar. Si no negocias medidas de confianza mutua, el pacto de agresión no se sostiene, y eso se ve lo que ya pasó con Granja, porque no hay medidas de confianza mutua. Y medidas de confianza mutua significa: ¿qué tienes tú que me beneficia a mí, que vas a preservar? ¿Y qué tengo yo que te beneficia a ti, que voy a preservar? Y no lo voy a activar para que tú confíes en mí y yo confíe en ti. Y eso no se hizo. Se van de una del pacto de no agresión a construir el programa.
Y eso a mí me preocupa muchísimo porque no estamos sentando las bases que tenemos que tener para coordinar ciertas acciones que necesitamos desde las izquierdas. Antes de conversar el programa, se tenían que conversar medidas de confianza mutua y sobre todo se tenían que negociar y se tienen que negociar. Si me están escuchando, por favor, les imploro, se tiene que negociar un acuerdo para fortalecer las condiciones de participación democrática en este país. Hay personas de la Revolución Ciudadana que han tenido sus derechos políticos proscritos, hay personas de la CONAIE que han tenido sus derechos políticos proscritos, y lo primero que se tiene que pactar en esas izquierdas es una postura única en función del debido proceso, de la presunción de inocencia y de proteger los derechos de participación política de las personas que quieran expresar una disidencia respecto del régimen. Eso no existe ni siquiera ahora para periodistas, peor está existiendo para políticos. Entonces, sí me parece que irse de una a la negociación del programa es poner el caballo detrás de las carretas. Y eso me preocupa en el tema del pacto de las izquierdas. Ahora, ya yendo a un tema más general, hablar de alianzas, no veo de momento la conversación y el diagnóstico político en general sobre la situación que está atravesando el país para que pueda madurar algo más amplio. Yo comparto la opinión del expresidente Rafael Correa de que una unidad en las izquierdas no es suficiente, no alcanza, porque además desde las izquierdas no estamos viendo que no se tiene la representatividad que se necesita o que se cree que se tiene. Las organizaciones de izquierda no están siendo lo representativas que necesitarían ser para que un pacto solo de izquierdas funcione, y además hay que entender que las soluciones al problema que pasa este país no pasan exclusivamente por los temas tradicionales de la izquierda. Y sí hay que abrirse a temas del liberalismo y hay que abrirse a temas del centro y de la centro derecha, de que tengan un compromiso real con la democracia. Y en ese sentido sí creo que el expresidente Correa tiene un buen olfato político que quizás desde las nostalgias y desde las identidades y los afectos quienes estamos en las izquierdas no lo estamos viendo. Marcelo, te sumo el efecto polarización y esa disputa permanente del correísmo anticorreísmo a partir de la posibilidad de que se unan las izquierdas y que la derecha también promueva un proceso de alianza. Es que es súper interesante el de hablar de las izquierdas, porque yo creo que eso pone en evidencia que ya no tenemos la bipolaridad a la que estábamos acostumbrados. Yo creo que puedes evidenciar distintas posturas de izquierda, incluso distintos correísmos, y eso hace que el proceso sea bastante interesante de analizar, ver si es que realmente este acuerdo que puede existir en este sector ideológico puede responder a un acuerdo programático en el cual realmente se sienten las bases de cuál es el modelo de país que esperamos, no solo respecto de que esperamos como modelo de desarrollo económico, sino también en el ámbito del respeto a los derechos y las libertades. Lamentablemente esta posibilidad yo no la veo tan factible en la derecha, a pesar de que también existe una suerte de derechas y una suerte de centros derechas, pero que creo yo que la falta de discusión ideológica responsable hace que lamentablemente no veas un plan programático claro. Veo bien difícil la posibilidad de generar alianzas, no tanto por la dificultad de la discusión del plan programático, sino de los incentivos y desincentivos que hablamos en un primer momento. Existirán muchas organizaciones políticas que claramente no ven como conveniente el que ya no reciban indirectamente parte del fondo de promoción electoral. Varias organizaciones políticas que no ven como conveniente el de poner posibles candidaturas de cara a visibilizarse para las próximas elecciones seccionales o incluso para cargos dentro de entidades de control que se designarán en los próximos meses y años, y eso hace que lamentablemente se vuelva nuevamente a afectarse la calidad democrática de nuestro país. Ojalá, y eso es algo que también lo hemos mencionado en las últimas semanas, dentro de esta campaña tengamos al menos una pequeña o buena cantidad de discursos responsables, que se hable del modelo de país, que no sea únicamente un discurso coyuntural en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad extremadamente securitista, en el ámbito de la economía extremadamente populista y demagogo, y sino que se aborden realmente los problemas que tenemos los ecuatorianos de una forma responsable, que se vuelva a discutir ideologías. Ojo, acorde a los mecanismos que a la juventud o a las nuevas generaciones le interesan o que le impactan.
Y que se salga también el debate, tú eres más corrupto, tú eres menos corrupto, Totalmente. tú eres narco, tú no eres narco, etc. Ojalá que tengamos un debate propositivo, que si es que se usa un TikTok no sea para mostrarnos unos zapatos negros grandes, sino que se use un TikTok de una manera inteligente para hablar de una ideología clara y el modelo de país, y que de esa manera también podamos fortalecer esta cultura democrática que tanta falta nos hace. Que sí se puede, ¿no? O sea, uno ve los productos de la campaña en Estados Unidos y ver el discurso de Alexandria Ocasio Cortés, el discurso de Michelle Obama, el discurso de Barack Obama. Es que sí es se puede eso, usar el TikTok porque de otra manera. Porque lamentablemente lo que nosotros vemos en política, entiéndase la cantidad de binomios, la calidad del discurso también es el reflejo de nuestra sociedad. Y si es que no empezamos a hacer política de forma responsable, esto no tiene solución, mi estimado Alexis. Les quiero agradecer infinitamente a el doctor Agustín Burbano de Lara y a Marcelo Espinel por habernos acompañado en esta conversación.